con la ayuda del Señor, dispuesto para hablarles sobre el siguiente tema, y es el arte de perdonar. Diga, el arte de perdonar. Gloria al Señor. Vamos a hablar de este tópico en el nombre del Señor. Y quiero asegurarle algo. No necesito ser profeta para decirle lo siguiente. Y es que todos y cada uno de los que están aquí, si ya han perdonado, digo gloria a Dios por eso. Si necesitan perdonar, Dios hoy le va a dar una palabra para sanar su corazón y para que pueda perdonar. Pero también quiero decirle que todos y cada uno de los que estamos aquí, independientemente de su nivel espiritual, muy pronto, si ya perdonó, gloria a Dios, si necesita perdonar, ok, pero lo que quiero decirle es que todos y cada uno de los que estamos aquí necesitamos aprender a ejercitar la habilidad que solo viene de Dios, o el arte de perdonar. Porque definitivamente mientras estemos en la tierra, seamos humanos y rodeados de seres humanos, definitivamente siempre vamos a tener que perdonar. Porque definitivamente, sea que ya perdonó, sea que necesita perdonar, y usted dice, qué bueno, gloria a Dios, mi corazón está sano, ahora no tengo que perdonar nada. Puede que ahora mismo, con una mirada, con un gesto, con una actitud, el que esté a su lado diga o haga algo que a usted lo ofenda y usted necesita aprender a perdonar. O puede que en su casa, puede que al salir, usted puede salir de aquí con tremendo avivamiento y allá le va a esperar algo que va a sacudir su mente, sacudir su corazón, y Dios le va a decir lo mismo exactamente: usted debe perdonar. Si es mi hija, si es mi hijo, debe perdonar. Estaba por ahí mirando que decía que perdonar no es una obligación, sino un derecho, pero delante de Dios, perdonar es un mandamiento. Diga, un mandamiento. Y obviamente los mandamientos de Dios no son gravosos en el sentido de que sean obligatorios, sino que Dios da el poder para hacer su voluntad. No solo el querer, sino el poder para hacer su voluntad. Y mientras usted busca en su Biblia Mateo capítulo 5, 22 al 24, allí yo quiero mencionarle algo que de verdad me impactó, porque es lo que he sentido hoy en el nombre de Jesús de parte de Dios a mencionarle. Hay gente que necesita tener en cuenta lo siguiente en este día importantísimo. Y quiero que el día de hoy usted abra su corazón, porque Dios quiere sanarle, no solamente en su alma, sino que lo que voy a demostrar es algo que de verdad me ha impactado. Hay diferentes tipos de fuentes y de investigaciones que se han realizado acerca de lo que se llama la falta de perdón, y estaba notando algo que me llamó poderosamente la atención, y es esto: el perdón, dice una página de las diferentes que consultaba, dice, se ha convertido en tema de investigación científica. Nótese esto: la razón es que se ha comprobado que tiene efectos sobre nuestra salud física y emocional. El no perdonar está relacionado a episodios de depresión, ansiedad y hostilidad. En otras palabras, hay muchas enfermedades que están albergadas en el corazón o en el cuerpo de alguien a causa de la falta de perdón. Estaba indagando un poco más al respecto y estaba mirando que no solamente el no perdonar genera, según otras fuentes relacionadas con estas investigaciones, dice que existen múltiples estudios que constatan que no perdonar genera un aumento de la actividad fisiológica, lo que aumenta la probabilidad de desarrollar síntomas físicos y psicológicos. Note eso, la ausencia del perdón podría producir estos efectos. En salud física, solamente por mencionarle, y ya usted indagará a fondo de qué se trata cada cosa, pero dice los investigadores que una de las cosas que causa en el área física el no perdonar o el decidir no perdonar es una respuesta cardiovascular, cambios en tasa cardíaca y presión arterial, tensión muscular facial y respuesta electrodermal.
¿No ha notado que cuando alguien está muy enojado empieza a titilarle por aquí y empieza a pasar una cantidad de cosas en el cuerpo? Porque el no perdonar, incluso hoy voy a explicarle bíblicamente 3 niveles relacionados a esto, y cada uno de esos puede afectar un área diferente en nuestra vida. Y Dios hoy va a soltar una palabra de liberación para nuestra alma y aún para nuestro cuerpo. ¿Cuántos quieren recibir eso de parte del Señor? Note esto: estrés viene como resultado, efectos en el cortisol o colesterol total y reactividad autonómica. Sistema inmune se debilita solamente por el hecho de que usted no quiera perdonar. Su sistema inmune se debilita. Por eso es que hay gente que mantiene a cada rato con baja defensa. Cualquier vientito, cualquier cosa lo debilita, porque puede ser que haya algo albergado en el corazón. Pueden ser múltiples las fuentes, lógico, pero esta puede ser una de esas. Otra de ellas es que puede aumentar la probabilidad de dolor crónico, abuso de sustancias. La persona que se vuelve, que se vuelve amargada y alberga la falta de perdón, tiende a procurar sentir un poco de paz con alguna sustancia, alcohol, drogas, etcétera, cualquier cosa por el estilo. Incluso puede causar daño cerebral traumático o cáncer. Así que estamos hablando de algo serio. Diga al que está a su lado: esto es serio. Mírelo serio y dígale: esto es serio. En salud mental, porque no solamente los efectos físicos en el cuerpo, sino mental, porque no olvide que 1 Tesalonicenses 5:23 dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, la triconomía de nuestro ser está interconectada, de manera que lo que pase con el cuerpo puede afectar el alma, lo que pase con el alma puede afectar con el espíritu y viceversa. Todo nuestro ser está interconectado. Estaba escuchando el testimonio ayer, mi hermana Jessica me contaba algo que me impactó. Me contaba algo de su padre que tenía unos efectos acá en el corazón. Y todo el mundo pensaba que el asunto era en el corazón, y cuando fueron a hacerle los exámenes su corazón estaba bien, pero la enfermedad, el asunto venía de otra parte de su cuerpo. Es decir, nosotros, así como nuestro cuerpo está interconectado, nuestro ser también está interconectado. Y note, produce ansiedad, diga ansiedad, depresión, neuroticismo, estrés percibido y baja autoestima. O sea que esta afecta un área muy amplia de nuestra vida, tan amplia que afecta el espíritu, el alma y aún el cuerpo. Y eso es de lo que quiero hablarle hoy. Así que allí sentadito lea conmigo Mateo 5:22 al 24, y usted va a encontrar 3 aspectos relevantes que tienen que ver con el arte de perdonar. Cuando llegue, diga: estamos allí. Amén. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, escuche eso, contra su hermano, diga enoje, diga enojo. Ok, preste atención a esa palabra, enoje, contra su hermano, será culpable de juicio. ¿Culpable de qué? Note la diferencia, habla de juicio. Luego dice: y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Diga necio. Y note, el asunto va empeorando. Primero culpable de juicio, pero luego dice culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga. Note la palabra que se repite en el texto, diga. Es decir, algunos piensan no es cuestión solo de palabras, pero en realidad es cuestión de actitud lo que Dios está condenando acá. Por eso dice: y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esto es fuerte. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué enojarse lo hace culpable de juicio? Decirle necio lo hace culpable ante el concilio, pero decirle fatuo lo expone al infierno de fuego. Y luego el Señor Jesucristo da una advertencia solemne. Léanlo ustedes conmigo los siguientes textos en alta voz. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar
y allí te acuerdas. Note lo que dice, no lea rápido, lea suave lo que dice allí. Dice, y allí te acuerdas de que tu hermano, y esa palabra hermano no se refiere únicamente a mi hermano consanguíneo, sino a todo el género, el hermano prójimo realmente. Dice, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Note, no que tú tienes algo contra alguien, sino aun cuando alguien tiene algo contra ti, el deber del Hijo de Dios es buscar la manera de que ese corazón sea sanado. Y note eso, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Cuántos pueden decir amén ahí? Así que vamos a hablar de algo muy serio. ¿De qué vamos a hablar? Ok. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el título de este mensaje? Ok, el arte de perdonar. Y usted va a ver por qué el arte, por qué una habilidad, por qué tiene que ver. Un arte es algo que debe desarrollarse con el tiempo, que va mejorando con el tiempo. Por ejemplo, predicar es un arte, hablar es un arte, pintar es un arte, escribir es un arte. Y nadie lo hace bien desde el principio. Puede que lo haga más o menos bien, pero con el paso de los años puede ir mejorando y aún así no llega a ser perfecto. Tiene que seguir mejorando. Yo no he llegado al límite, yo quiero mejorar. Así que eso es un arte, es algo que se puede mejorar con el tiempo. De la misma manera ocurre con el perdonar. Y note eso, es tan hermoso que en lo personal me han ocurrido cosas que en un inicio me ofendían profundamente. Años después ya no me hacen absolutamente nada. Y no es que nunca dejaron de hacerlo, siguieron haciéndolo y con más intensidad, pero ya no me pasa nada en mi corazón. Pero como que el nivel va subiendo. Y cada vez las pruebas, las ofensas, las injurias deben ir subiendo, las calumnias deben ir subiendo, los ataques deben ir subiendo, de manera que tú debes desarrollar continuamente el arte de perdonar. Pero note, el texto sagrado en Mateo 5, el texto anterior dice algo relevante. Está acudiendo a los 10 mandamientos, al decálogo, y dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare, y mire desde dónde comienza, será culpable de... Es decir, como vamos a ver, aparentemente el enojo es como como el primer nivel, aparentemente, pero ya el Señor la puso tan alta que Él dice, la ley mosaica dice, no matarás. Y no es la ley mosaica solamente, sino la ley eterna, porque habla del código moral de Dios que nunca fue abolido. No matarás. Ese no matarás es un mandamiento vigente absolutamente, con una distinción en el Nuevo Testamento, y es que en la ley de Cristo se incrementa el valor espiritual de cada uno de los mandamientos, y ese no matarás ya no implica no le quitarás la vida a una persona solamente, sino que dice, el que aborrece a su hermano ya es homicida delante de Dios. Es decir, el solo hecho de que tú albergues enojo contra alguien y te niegues a perdonar, ya te hace un asesino delante de Dios. Por eso te hace culpable de juicio. Eso que es el nivel más bajo, porque el concilio es otro nivel y el infierno de fuego ya es otro nivel. Así que, amados, estamos hablando de algo muy serio, muy serio. Ahora, cada uno de los mandamientos, yo voy a hacer una serie sobre el tema de los mandamientos, he estado aprendiendo sobre ello desde la óptica. En la Escuela Bíblica de Gobierno nos han enseñado una óptica especial, pero yo lo voy a aplicar desde otras ópticas que nos sean útiles también en la vida práctica, y es impresionante, realmente. Allí está plasmado todo lo que tiene que ver con asuntos que pueden afectar no solo la vida presente, sino la eternidad de todo ser humano, aún en nuestra dispensación de la gracia. Por esa razón, amados hermanos, vamos a entrar de lleno en el asunto. Y en Mateo 5, 22 al 24, nos da unas pautas relevantes. Y esas las vamos a analizar en el desarrollo de este mensaje. Pero para
ir más allá, hay un escrito de John Stott que se llama El Cristiano Contemporáneo, y allí hay un fragmento que dice así. El fragmento dice, o se subtitula, la habilidad de perdonar, la habilidad de perdonar. Y dice de la siguiente manera: poco antes de su muerte, en 1988, en un momento de franqueza sorprendente en la televisión, una mujer llamada Margarita Lasky, una de las más conocidas humanistas seculares y novelistas, es decir, alguien para nada cristiana, dijo: lo que envidio más de ustedes los cristianos es su habilidad de perdonar. Yo, dijo ella, no tengo a nadie que me perdone. Es decir, es lo mínimo que se espera si usted es un verdadero cristiano. Si usted dice que es hija de Dios o hijo de Dios, lo mínimo que se espera es que usted sea reconocido por su habilidad de perdonar. Porque algo que me impacta es que esta mujer no iba a elogiar a los cristianos porque era una humanista, era una secularista, una novelista, alguien no cristiana, no creyente, pero dice: yo envidio de ustedes los cristianos esa habilidad que tienen de perdonar. Llamados, que lleguemos al nivel de Cristo no es fácil. Cristo ensangrentado, crucificado, punzado, clavado, colgado, todos los tipos de dolores al máximo nivel. Y yo prediqué hace un tiempo desde el púlpito de la cruz, donde explicamos cada una de las 7 frases que Jesús mencionó en la cruz, y una de ellas dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y para llegar a ese nivel se requiere de verdad tener una habilidad que no sea de esta tierra, sino que venga directamente del cielo. Obviamente que perdonar es de corazones muy nobles, pero hay niveles de tanta ofensa, de tanto dolor, de tanta herida, donde ya lo humano no puede lograrlo y solamente se requiere una intervención divina para que Dios sea soltando sanidad en el cuerpo, en el alma y en el espíritu del que está enojado, amargado u odiando. Aquí hay un milagro presente y es nuestra hermana Margarita Cañar. Y una de las razones, ella misma lo testificó, por la cual ella tenía esa enfermedad, ese cáncer linfático, y Dios la sanó, no fue solamente el acto de orar, no fue solamente el acto de que por la gracia de Dios estuvimos allí, me invitaron, oramos, Dios se manifestó. No solo eso, sino que ella dice: en el momento que estaban orando por mi sanidad, Dios no estaba sanando solo mi cuerpo, porque cuando usted va a orar por sanidad y milagros, debes orar también por el alma de esa persona. Porque a veces hay ataduras en el alma, y ella dice: había amargura en mi corazón, había resentimiento en mi corazón, y cuando fui sana de eso, Dios también sanó su cuerpo, Dios también sanó su alma. ¿Por qué? Porque a Dios no le queda grande sanar en la parte integral del ser humano que Él ha creado, espíritu, alma y cuerpo, de manera simultánea. Así que si hay personas que mantienen enfermos, muchas veces, yo hablaba alguna vez sobre sanidad divina y explico todas las fuentes de la enfermedad. Y una de las tantas fuentes de la enfermedad es la falta de perdón. Es un pecado oculto y albergado y que está como guardado en el profundo del corazón. Ahora, un personaje llamado Robert Henrich, que es muy conocido en estos temas, dijo: el perdón es un regalo silencioso que dejas en el umbral de la puerta de aquellos que te han hecho daño. Y para empezar a desarrollar el mensaje, este pensamiento lo escribí hace algunos años y es quiero que lo digan conmigo: es fácil de decir, no tan fácil practicar. Sin embargo, dígalo con fuerza, sin embargo, es necesario practicar el arte de perdonar. Sacuda al que está a su lado y dígale eso: es necesario practicar el arte de perdonar. Y usted tiene que practicarlo todo el tiempo. Así viva solo,
Cuando sale, a alguien le va a hacer algo. Y si se congrega en la iglesia también, algo va a tener que hacer que aprendamos a desarrollar el arte de perdonar. El arte de perdonar. Cuando usted perdona, obviamente hay niveles de ofensas, pero para que usted haya subido de nivel, muchas veces la mejor manera de saber que usted ya ha aprendido a ejercitar ese arte es cuando le vuelven a hacer la misma ofensa. Y aún la misma persona. Y las veces que sea necesario. Tanto que la Biblia dice, diga, la Biblia dice, Mateo 18, 21 al 22. Ahí está, Mateo 18, 21 al 22, usted se encuentra a Pedro, mi padre dice Pedrito, y resulta que Pedrito se la quiso dar de muy generoso, porque el código de los judíos indicaba que alguien que lograba perdonar 3 veces a alguien su misma ofensa, era alguien casi digno de pleitesía. Si alguien era capaz de perdonarle 3 veces, casi era como que se debían arrodillarse y decirle, oh, wow, ¿cómo perdonaste? 3 veces le perdonaste. Y así que él viene muy generoso y quería impactar a Jesús y le dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Él dijo, oh, pues los máximos rabinos dicen que 3. Yo voy a sorprender a Jesús diciéndole que 7. Y con eso él va a decir, wow, qué mentalidad la que tienes. Eso es lo que quería escuchar. Pero el Señor le dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y yo sé que obviamente no es solamente asunto de un cálculo matemático, es mucho más que eso, pero 70 veces por 7 equivale a 490 diarias. ¿Quién lo ha ofendido alguna vez 490 veces al día? Hasta ahora no. Qué bueno, gracias a Dios. Pero 70 veces 7 equivale a más que 490, matemáticamente sí. Pero resulta que equivale a una actitud continua del desarrollo del arte o de la habilidad del perdón. Es una actitud continua del aprendizaje del perdón. Perdonar en este caso, tal como Dios quiere, es algo que se debe, según la Biblia, según Jesús, se debe hacer continuamente. Diga, continuamente. Los esposos, los padres, la familia, pastor, iglesia, pastor. Tanto que la Biblia, como Dios conoce bien lo que ha creado, Él dice, soportándoos. Y eso de soportar es porque no es tan fácil. Una cosa es que diga, qué bonita vida la que se vive entre ellos. No, soportándoos significa que hay momentos donde no es tan fácil. Y es que hay algunos que son como más insoportables que otros. Y si los dos son insoportables, imagínense cómo es la cuestión. Pero en pareja pasa muy a menudo. En matrimonio, con los hijos, con el del trabajo, con el quepe, con el compañero, en todas partes. Y lo que a mí me llama la atención de esto es que al comprender y aceptar, número 1, que todos, diga todos, ponga su mano en su cabecita y diga, todos somos imperfectos. Es decir, hay gente que, y le decía a mi esposa una frase que escuché de un predicador que me impactó muchísimo y se quedó grabada en mi mente. Decía, el único día que me adjudicaré el derecho de negarme a perdonarle a alguien es cuando ese alguien haya hecho algo más ofensivo contra mí que lo que yo he hecho contra Cristo. Ese es el único día que usted tiene derecho para decir, no, a este sí no le perdono, que le perdone Dios, pero yo no le perdono. El único día. Pero realmente lo que usted y yo le hemos hecho a Cristo es mucho más ofensivo porque se lo hacemos diario. ¿Acaso usted no le mantiene pidiendo perdón a Dios todos los días? ¿Y por qué le pedimos perdón a Dios todos los días? ¿Y acaso ya no nos bautizamos en agua en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados? Y no nos arrepentimos. Y aún así seguimos ofendiendo. Y el Señor
tan bueno que lo sigue perdonando. Así que el propósito es que para que usted y yo entendamos que vamos a tener que ser sujetos constantemente a tener que desarrollar la habilidad, el arte de perdonar, es que todos somos imperfectos y fallamos. Y cuando eso está claro, tendremos también claro que siempre y continuamente debemos perdonar, pero yo le agrego algo más, y ser perdonados. Porque es que la gente que está ofendida piensa que ella es la que tienen que perdonar, pero no quiere hacerlo. Pero se olvida que usted también tiene que alguna vez ser perdonado, porque usted también es igualmente ofensiva u ofensivo en uno u otro momento. Tanto que Santiago 5:3, dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Qué bueno que podamos darle gloria a Dios hoy. Aleluya. Santiago capítulo 3. Tome nota porque esto le va a servir, porque dije que estamos hablando de un tema ¿qué? Serio. Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos pocas veces. Estoy leyendo mal. No me están sirviendo estas gafas. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Tremendo eso. Así que, amados, yo quiero, para que usted no se excuse de nada, darle esta parte, y es que hay tres grupos o tres tipos de personas con quienes constantemente debemos practicar el arte de perdonar. ¿Quiénes son? Número uno, los tres comienzan con la palabra hermano. Diga, hermanos en la carne. Diga, hermanos en la fe. Diga, hermanos prójimos. Solo con ellos, nada más. Si alguno sale de este grupo, ya usted no está obligado a perdonar. Pero si alguno está incluido en este grupo, ya usted debe perdonar si es cristiana, si es hija de Dios. Hermanos en la carne. Esos son los familiares consanguíneos, es decir, la familia en general. Y la familia no solamente es la que tiene que ver con la que está relacionada con la sangre, sino con el pacto o con la adopción. Es decir, según la Biblia, familia cataloga los que están unidos por sangre, familia cataloga los que están unidos por pacto, o sea, matrimonio, y familia cataloga a los que están unidos por adopción. Jesús era hijo adoptivo de José y era su familia. Jesús literalmente solamente tenía una sangre celestial, obviamente, por eso es el Hijo de Dios, pero también tuvo una madre adoptiva en el sentido de que tuvo un vientre especial en el cual fue y es el vientre de María. Pero también debemos entender que existe esa consanguinidad. Hay familia en la sangre, hay familia por pacto o hay familia por adopción. Y si usted tiene una hermana, ¿cómo se llama? Sí, un hermano que es un hijo adoptivo, él es su hermano. Si usted tiene una persona que lo adoptó, un padrastro que le han llamado comúnmente, es su padre en el sentido de familia. Si usted está casada o casado, esa persona con la que está casado o casado es alguien de pacto y usted debe perdonar porque es unión de familia ante Dios. O si usted tiene alguien consanguíneo, no solamente los del núcleo pequeñito, sino todos, primos en segundo grado, entre todos los que hacen parte de su familia. En segundo lugar, hermanos en la fe. ¿Cuántos hermanos en la fe hay aquí? Mire que tenemos un mismo padre, una misma sangre, pero mire qué diferentes somos. Incluso entre hermanos en la carne son muy diferentes por asuntos genéticos, pero también entre hermanos en la fe. Eso habla, para llegar a ser hermano en la fe se requiere adopción espiritual y nuevo nacimiento conjugados. Es decir, es un milagro, porque para poder ser parte de la familia de Dios hay que participar de la adopción espiritual, porque somos hijos por adopción. Dice que Él nos dio el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, pero también por el nuevo nacimiento, según Juan capítulo 3. Gálatas 6:10 dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y en tercer lugar, y esto amplía el panorama. ¿Cuántos saben qué dice el 10º mandamiento?
Hay una palabra clave en el 10º mandamiento y es la palabra codiciar y es la palabra prójimo. Si usted no lo sabe, entonces vamos a ir al 10º mandamiento. Váyase por favor a Éxodo, capítulo 20, léalo conmigo y usted se va a enterar. Versículo 17, Éxodo 20, 17. No codiciarás, pero ahora voy a hacer hincapié en la palabra prójimo. Dice, la casa de tu prójimo, diga prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, diga prójimo. Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Dígalo otra vez, prójimo. Ok, el prójimo es sencilla y llanamente todo ser humano que no sea ni consanguíneo ni hermano en la fe. Es decir, aun cuando no sea, es que esto no es solamente entre los hermanitos en Cristo ni en la familia, no, es con todos. El asunto del arte de perdonar involucra a todos y realmente las ofensas que duelen vienen de la familia, pero también vienen de afuera, Así que ya sean nacionales o extranjeros. Es decir, esto no excluye a nada, esto no es que los chinitos y los japoneses, no, con ellos no es el no, es con todos. Y si usted tiene un hermano en Cristo, o tiene un hermano en la fe, o tiene un hermano prójimo, ¿cuántos tienen al menos uno de estos tres? Tenemos los tres. Y mire lo que dice la Biblia en Lucas 10:27. Orden divina. El código de Éxodo 20 se resume acá de una manera extraordinaria. Lucas 10:27. Amarás aquí en realidad se está resumiendo el decálogo, los 10 mandamientos en esta frase. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Porque los primeros 4 mandamientos comienzan hablando de Dios, mi relación con Dios. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice, no te harás imagen, ídolos delante de mí. Y él lo condena de una manera impresionante. Habla también de no usar en vano el nombre del Señor y habla de el día del reposo, que es para dedicarlo al Señor. Siempre está relacionado con Dios. Los siguientes 6 mandamientos están relacionados con el hombre. Y algo interesante es que en estos versículos de Lucas 10:27 se conjuga todo el decálogo. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Es decir, lo único que hará que usted pueda perdonar es que usted obedezca el mandamiento de Dios de amar. Y para poder amar a la manera de Dios hay que estar lleno de Dios, porque la Biblia dice que Dios es amor. Y solo cuando usted se llena del amor de Dios, usted va a poder perdonar tal como Dios quiere. Vaya, léase Levítico 19:18, Levítico 19:18, y yo lo voy a leer en la Biblia. Dios habla hoy, Dios habla hoy, DHH, dice en Levítico 19:18, no seas vengativo ni rencoroso con tu propia gente. En otra versión dice, con los israelitas. Ama a tu prójimo, que es como tú mismo. Yo soy el Señor. En otras palabras, es un mandamiento, amar. Y en este caso, el amar involucra perdonar. Ahora, la actitud del que perdona contrarresta 3 actitudes negativas y destructivas que aparecen en el texto que leíamos al inicio, del cual vamos a desarrollar el mensaje. Y son 3 asuntos serios que aparecen allí, y es por eso que el nivel de juicio se va incrementando, y voy a procurar con la ayuda de Dios explicárselo de tal manera que no solo quede claro, sino que pueda llegar a su corazón. Y escuche esto, levante su mano derecha y diga el enojo. Levante su mano izquierda, diga la amargura. Levante su mano derecha otra vez y diga el odio. ¿Cuál es la diferencia entre esos 3 aspectos? Allí en el texto está la diferencia entre lo que es amargura, enojo y odio. La Biblia dice en Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia.
Esa palabra es clave, maledicencia y toda malicia. La palabra maledicencia usted la puede poner entre paréntesis como odio, porque voy a explicarle lo que eso significa. El texto sagrado dice, quístense de vosotros todo. El orden en el que vamos a desarrollar el mensaje es, primero, enojo, segundo, amargura, tercero, odio. Satanás está interesado que usted tenga por lo menos lo primero. Con eso ya hizo todo lo que necesitaba hacer. Pero si eso se va volviendo crónico, se puede desarrollar el enojo en una amargura. Y si eso se vuelve ya incurable para el hombre sin Dios, entonces se desarrolla en un odio. Y ahí está el asunto. Hay 4 pasos que voy a mirar en la Biblia y vamos a hablarlos para que usted y yo podamos entender el proceso del desarrollo del arte o de la habilidad de perdonar. Hubo un anónimo que escribió: el perdón no es excusar el comportamiento del ofensor, es abandonar el resentimiento y contemplar al otro como un ser humano como nosotros, a pesar de lo que ha hecho. Porque nadie es exento de cometer ofensas que puedan herir profundamente también el corazón de otro, sea por omisión o por comisión, sea adrede o sea involuntariamente. Hay 4 pasos que vamos a encontrar en la Biblia y mientras los vamos desarrollando también vamos a analizar estos 3 aspectos. ¿Cuáles son? Enojo, amargura y odio. Dígalo otra vez. Ok, dígaselo al que está a su lado. Ok, enojo, amargura y odio. Muy bien. Esos 4 pasos, para que puedan quedar en nuestra mente, los voy a utilizar con la letra R. Diga conmigo primero, reconocer. Segundo paso, diga conmigo, reemplazar. Tercer paso, diga conmigo, renunciar. Ok. Y al siguiente paso, bueno, lo salté acá. Diga, restringir. Ok, son 4 cosas que usted debe hacer para poder liberarse, ya sea del enojo, ya sea de la amargura o ya sea de el odio. Vamos con el primero. Diga, reconocer el problema. Es decir, obviamente, básicamente, nadie podrá ser libre de enojo, nadie podrá ser libre de amargura y nadie podrá ser libre de odio si no reconoce el problema. ¿Qué es eso? Consiste en conocer. ¿Y cómo puedo reconocer? Es decir, para poder reconocer, yo tengo primero conocer. Es decir, yo no puedo reconocer a un familiar si yo no lo había conocido. Y en ese sentido, yo no puedo reconocer que estoy mal si yo no conozco qué significa delante de Dios mantener el enojo, mantener la amargura o mantener el odio. Así que reconocer el problema consiste en conocer e identificar cuáles son las actitudes que Dios condena en su palabra y reconocer en cuál de ellas estamos fallando. Mateo capítulo 5 versículo 22 la suelta de una manera muy clara. Dice, cualquiera que se enoje contra su hermano. Es decir, debo conocer qué es enojarse contra su hermano. Número 2, cualquiera que diga necio a su hermano. Debo entender a qué se refiere con decirle necio a su hermano. Y en tercer lugar, cualquiera que le diga fatuo. ¿Y por qué el nivel de juicio cambia a medida de que va avanzando el problema? Así que, ¿cuál es la actitud? Y una forma sencilla de explicarlo, sin ir siquiera más allá, es esta. Y es que la actitud del que está enojado contra su hermano es diferente a la actitud del que le dice necio a su hermano y a la vez es diferente a la actitud del que le dice fatuo a su hermano. ¿Y por qué? Porque todo depende de lo que ha ido creciendo en el corazón. Voy a explicarlo de la siguiente manera. Cuando usted busque en la Biblia, usted va a encontrar que la palabra enojado está relacionada directamente con la palabra airado. ¿Alguno se ha airado alguna vez? Levanta su mano el que se ha airado. Algunos no la levantaron, Dios los bendiga, denos el secreto, ¿cómo hacen ustedes? Porque todos nosotros alguna vez nos hemos airado. Y note, eso es el primer nivel, el enojo está relacionado con la ira. La palabra enojado
que aparece en el texto que leímos en Efesios 4:31, quítese de vosotros todo enojo. Los que pueden buscar en un diccionario bíblico de palabras griegas o hebreas, dice la palabra griega es orgizomenos. Y esa palabra orgizomenos significa enfadado, encolerizado, airado continuamente, fuera de razón. Y se evidencia por una actitud de profundo fastidio. ¿Cómo sabe que alguien está airado, enojado? Porque le fastidia a esa otra persona. Hasta su voz me fastidia. Su presencia sola me fastidia. Y cuando usted está así, eso le puede pasar muchas veces hasta con la esposa, con el esposo, con los hijos, con el vecino, con alguien le puede, con el pastor le puede estar pasando a alguno que me está mirando fijamente hoy. Le empieza a fastidiar. Y esa es la forma de descubrir primero cuando alguien está enojado. Pero la actitud del que le dice necio a su hermano está relacionado con algo más profundo. Ya no es solamente me fastidia, sino que el que está diciéndole necio a su hermano es porque ya está amargado. Y la palabra amargado está relacionada ya no solo con enojado o airado, sino con un disgustado más profundo. Es una actitud insultante, hiriente. La palabra necio viene del griego raka, con K, raka, y esa palabra significa tonto y estúpido. Así significa en griego. En realidad se dice cualquiera que le diga tonto o cualquiera que le diga estúpido. En la versión Reina Valera lo traducen necio, se oye como más suave, pero eso es lo que significa, tonto o estúpido. ¿Y cómo se evidencia? Se evidencia por una actitud de profundo menosprecio. Es decir, mientras que el enojado o airado dice me fastidia, el otro lo menosprecia, ya hay un rechazo más profundo. Pero la actitud del que le dice fatuo a su hermano está relacionada ya no con el enojo ni con la amargura, sino con algo peor que se llama odio, con rencor. Es una actitud maldiciente. La palabra fatuo viene del griego moros o more, que significa tal cual. Yo voy a decir tal cual como aparece en el diccionario. Significa idiota, canalla, miserable, sinvergüenza, sin valor moral. Se evidencia por una actitud de profundo desprecio. ¿Sí se nota la diferencia? El enojado dice, me fastidia. El amargado lo quiere menospreciar, quiere humillarlo. Pero el que lo está odiando lo quiere despreciar al punto de hundirlo por completo. ¿Sí se está entendiendo? O mejor, ¿sí me estoy explicando? Diga, ¿sí se está explicando, pastor? Bueno, ok. Con eso me animo para seguir adelante porque lo que viene es fuerte. El que está enojado siente fastidio y aquí se lo nota y no quiere ver ni oír a esa persona. ¿Le ha pasado alguna vez eso? Uy, es que no quiero ni verlo, ni que me llame, no quiero ni oírlo. Es porque esto lo hace culpable, según Dios, eso lo hace culpable de juicio. El que está amargado siente menosprecio y quiere humillar a esa persona. Esto lo hace culpable ante el concilio. Porque el enojado dice, por lo menos no quiero ni verlo, que ni se me presente, ni en pintura, ni en fotografía, ni en Facebook, yo no quiero verlo. Pero el otro está buscando la manera de humillarlo, de hacer que pague con la misma moneda, de hacer que el otro se siente igual que usted. Como se siente usted, dice, quiero que ese también sienta lo mismo. Y eso, según Dios, lo hace culpable ante el concilio. Pero el que está odiando siente desprecio y no quiere ver viva a esa persona. Es la persona que dice, quisiera que se muera, que lo maten, o quisiera pagar para matar. Esto lo hace culpable y expuesto al infierno de fuego. Así que primero hay que, reconocer el problema. Dígale, hay que reconocer al que está a su lado, hay que reconocer. Segundo, restringir el problema. Ok,
Ya usted conoce, ya usted reconoce, pero ahora hay que restringir el problema. No basta con decir, yo reconozco, como la gente que está en pecado, y yo reconozco que estoy en fornicación, yo reconozco que estoy en adulterio. Usted necesita ir más allá de solo reconocer. Debe decirle al Señor, ayúdame a restringir el problema. Acá no basta con decir, yo reconozco que sí estoy enojado, reconozco que estoy amargado, reconozco que estoy lleno de odio. No, usted necesita dar el siguiente paso y restringir el problema. ¿De qué se trata? Se trata de observar y practicar lo que la Biblia dice y lo que según Dios nos ayudará a vencer cualquiera sea la actitud negativa y destructiva. Ya sea enojo, ya sea amargura, ya sea odio, Dios tiene la salida para cada una de estas cosas, porque Dios tiene poder para obrar en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, en el enojo, en la amargura, en el odio. Dios puede echar fuera eso de nuestro corazón. Aleluya. Pero hay un texto que es muy tremendo, que está en Romanos 12:18. Ese versículo es tremendo porque nos habla de una verdad tremenda y dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dice, ¿estar en paz solo con el que le cae bien? ¿Estar en paz con el hermanito querido de la iglesia? Dice, con todos los hombres. Pero note, dice, en cuanto dependa de vosotros. Porque note, el texto que leíamos al principio y los que voy a leer, dicen que cuando usted es verdadero cristiano y sabe que alguien tiene algo contra usted, su primer obligación moral es que usted, aunque usted no tenga nada contra él, aunque usted no lo haya ofendido, usted debe ir y buscar reconciliarse con esa persona. No, que venga él, dice el que es cristino y no es cristiano. A mí que me llame él, no, usted, dice Dios, vaya si sabe que su hermano tiene algo, antes de venir aquí a danzar, vaya y póngase de acuerdo con él. Ahora, habrá algunos que van a reaccionar, habrá algunos que van a recapacitar, habrá algunos que van a decir, qué bueno, admiro que usted haya hecho eso. Pero habrá algunos que van a mantener su enojo, van a mantener su amargura, van a mantener su odio. Por eso dice, en cuanto dependa de vosotros. Que no sea porque usted, el cristiano, le anda mandando mensajitos, indirectas, cosas raras también, y está incrementando el odio, sino porque ya él no quiere perdonar y eso ya es problema de él con Dios. Pero mientras dependa de nosotros, hay que estar en paz con todos los hombres. ¿Cuántos queremos ir al cielo? Sin paz y sin santidad no podemos ir allá. Ahora, el enojado, diga el enojado, porque note que estamos analizando esos tres aspectos, diga el enojado. La palabra enoje, que aparece en Efesios 4:26 y en el texto que leímos hace un momento también, es muy interesante en Efesios 4:31. Pero en Efesios capítulo 4, versículo 23 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, sobre vuestro enojo. Esa palabra enoje es interesante. Por eso el texto dice, y cualquiera que se enoje contra su hermano. Y acá dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y escuche, la única manera, como diría un maestro, de enojarse y no pecar, es cuando nos enojamos contra el pecado. Es la única manera. Pero mientras usted se enoje de cualquier otra manera, usted y yo estamos pecando solo con enojarnos. Así que la palabra ira aquí, que es enojo en griego, y aparece acá en Efesios 4:26, cada vez que usted encuentre en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, palabras como ira o enojo, en griego se utilizan dos palabras. Una es la palabra con TIH, tumos, y eso significa una ira que se enciende pero se apaga rápidamente. Pero hay otra que se llama la palabra orge, y la palabra orge es una ira que se mantiene encendida continuamente. Hay gente que somos como fosforitos, pero se apagan rápido. Pero hay otros que son como antorchas que mantienen encendidas, y no en el juego de Dios, sino en la ira, en el enojo continuo. Y ese no es el punto. El punto es que
lo que Dios está condenando acá es cuando alguien alberga ese enojo al punto de que está dejando avanzar ese enojo. En Efesios 4:26 está la palabra orgue, y esa palabra orgue es la que Dios está condenando directamente, y es que cuando usted se enoja, se aira, eso nos ha pasado a todos en algún momento, y en algún momento usted se enoja, pero cuando usted permite irse a dormir esa noche sin haber arreglado las cosas, entonces significa que el enojo, el enemigo ya ha logrado tomar lugar en nuestro corazón. Ya ha logrado tomar, porque dice, ni deis lugar al diablo. Y luego el mismo enojado es el mismo que va a orar a Dios: Señor, ayúdame en esta situación. Pero Dios dice, ya le diste lugar al diablo. ¿Cómo yo hago ahí? Es decir, necesitamos entender que para restringir o impedir que el enojo crezca, una de las claves fundamentales es, número uno, no dejar avanzar ese enojo. Diga diálogo, diga disposición. Y la disposición implica a conciliación, pero también a reconocer nuestra parte. ¿Por qué? Porque en el hogar, en la pareja, en las relaciones familiares o con hermanos en Cristo, en la carne, prójimos, debemos ejercitar este asunto, porque el texto dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. En otras palabras, normalmente una de las peores cosas que puede hacer el cristiano o el hijo de Dios es irse a dormir estando profundamente enojado. Una de las cosas que he aprendido a ejercitar con mi esposa, y lo aprendí desde mi hogar paterno, es que cada vez que yo veía que habían discordias entre ellos, o que yo había hecho enojar a mis padres, o que ahora con mi esposa tenemos disgustos, porque aunque no crean, también tenemos disgustos acá, pero resulta que una de las cosas que yo siempre procuro es jamás, bajo ninguna circunstancia, irnos a dormir enojados. Primero, porque usted no sabe si ese día le da algo en el corazón y esa es su última noche. Y segundo, porque estaría dando lugar al diablo. Pero el punto es que cuando uno va a solucionar un problema de enojo, una de las peores cosas es que uno vaya sin disposición a conciliación y sin disposición a reconocer nuestra parte. Es decir, aunque yo sea el ofendido, también tengo que aprender a entender, y bueno, ¿y cuál es mi parte? Es decir, ¿en qué parte yo pude haber provocado esto? Y en segundo lugar, aunque el otro haya ofendido, yo debo ir dispuesto a conciliar, pero se requiere no dejar avanzar ese enojo. Bajo ninguna circunstancia, porque Satanás quiere eso, quiere que usted le dé lugar. Y Mateo 5:25-26, textos siguientes a los que leíamos, dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Diga cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué significa eso? Significa que cuando una persona alberga el enojo por tiempo, por días, yo no entiendo cómo hay gente que pueden pasar semanas sin hablarse. Deben aprender a soltar. Usted no sabe cuánta enfermedad está acumulando en su sistema interno, en su alma. Aunque usted diga, no, es que yo soy de los que calla, usted necesita velar también por su cuerpo. Hay gente que le está a punto de darle un asunto en el cerebro, un asunto nervioso, porque no quiere hablar. Y necesitamos como iglesia del Señor entender que cuando la Biblia dice que si alguien no se pone de acuerdo pronto, no dice déjelo para después de 25 días, dice pronto, pronto. No dice déjelo para año nuevo, dice pronto. Diga pronto. Y eso significa que es por su propio bien, por su propio beneficio. Y lo que dice es que cuando alguien no lo hace, va a entrar en una cárcel. Y allí es cuando el enemigo ha tomado lugar y te aprisiona. Y por eso un personaje llamado Donald L. Hicks dijo: cuando perdonas, liberas tu alma, pero cuando dices lo siento, liberas dos almas. Pastor Adrian Rogers dijo una frase impresionante también sobre el perdón, y él decía que cuando una persona decide perdonar, está liberando un prisionero,
pero se da cuenta que el prisionero era él mismo. Porque cuando una persona persevera en el enojo, se vuelve un prisionero del enojo. Benjamin Franklin dijo: nunca arruines una disculpa con una excusa. Es decir, cuando usted vaya a conciliar, tampoco vaya a excusarse. Sea claro. Diga: yo la embarré en castizo. Diga: he cometido un error, he fallado, pero hay que reconocer. Pero una de las cosas que demuestra que el enojo no va a ser quitado fácilmente es cuando también alguien dice: bueno, voy a conciliar, pero siempre está buscando una excusa. Es que ella, es que aquello. Cuando eso pasa, el enemigo te va a seguir teniendo prisionero, prisionera. Diga: enojado. Diga al que está a su lado así, pero no enojado, sino que dígale con un tono amable, dígale: enojado. Segundo, ¿cuál es el segundo? ¿El segundo cuál es? Dígalo, pero dígalo no amargado, dígalo con ganas. Ok, amargado. Muy bien. Ese es el que le dice necio a su hermano. Y la Biblia dice en Hebreos 12:15, mirad bien, Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Note, el enojado incluso no quiere ni que le hablen de esa persona, ni hablar muchas veces de esa persona. Pero el amargado va a otro nivel. El amargado es el que quiere contaminar a otros para que esos demás también tengan algo contra el que usted está amargado. Si usted está amargado con alguien, es su problema, no meta a otros en su problema. Pero el amargado siempre anda: sabía lo que hizo, mira lo que me dijo, mira lo que me hizo. Y quiere que otros también se amarguen, pero si es su problema, no es el mío. Pero quieren también sembrarme la basura de la amargura en mi corazón. ¿Qué hacer para restringir o impedir que la amargura se profundice o brote? Escuche, una de las cosas que impide que usted sea libre de amargura es que usted alimente los recuerdos malos. ¿Sabe por qué hay algunas mujeres y hombres que mantienen amargados y se van a morir amargados y se pueden perder para siempre si no sueltan eso mientras mantienen alimentando los recuerdos de los malos momentos? Y en eso generalmente las mujeres son las que tienen una dura batalla, porque ellas tienen una buena memoria. Dios le dio buena memoria. Yo no sé, pero así son las mujeres, casi la mayoría. Yo hay cosas que yo tengo buena memoria para lo que yo creo que me es interesante. La memoria, yo recuerdo lo que a mí me va a servir. Y datos, fechas, números, cosas por el estilo. Pero lo que siento que no me va a servir, hay gente que me ha hecho ofensas muy graves y a veces me van a pedir perdón y yo realmente, no es que me esté fingiendo, no me acuerdo. No me acuerdo. Porque es que tengo demasiadas cosas en que estar pensando, como para estar diciendo el día tal, a la hora tal, cuando estabas vestido de tal y tal manera, tú me hiciste, me dijiste, y así son muchos, y eso dificulta las conciliaciones de pareja. Porque siempre la mujer, los hombres también, pero las mujeres tienen buena memoria. Diga, bendita memoria. Pero ustedes tienen que aprender a entender que eso el enemigo lo quiere usar en contra de ustedes mismas. El hombre no es que sea un dejado, sino que su cerebro está conectado en otra área y eso hace que tienda a olvidar otras cosas. Pero las mujeres no, las mujeres están muy dadas a eso. Y voy a hablar más adelante de un tema que se llama Los ángeles no se casan, solo para matrimonios. Les va a servir muchísimo. ¿Cuántos ángeles hay aquí? Ah, ok. Los del Señor están allí. Pero mire eso. ¿Qué hacer entonces? Número uno, no alimente los malos recuerdos del momento, porque eso hará que la amargura sea más profunda cada vez. Una de las claves que me ha funcionado, porque no hace falta ni contar, pero hay gente que lo conoce de esta congregación, pero a nosotros nos han pasado cosas muy tremendas, tanto a mi esposa como a mí. Calumnias del máximo nivel. A mí me han tratado desde falso apóstol, hijo del diablo, en adelante. Eso es lo más bajito que me han dicho. Lo más suave, el cariño más bonito que me han dado. Hijo del diablo, me han escrito así cuando predico ciertos temas. Hereje y de todo. Y me han escrito y me han amenazado y me dicen de todo. Charlatán, hace poco en el último video alguien escribió, el más charlatán de todos. Y así, hay algunos
que me han ofendido directamente, pero también hay algunos que han ofendido en otro nivel. Acusaciones tremendas, morales, doctrinales, espirituales, ataques directos para destruir el ministerio, destruir nuestro hogar. Y una de las ofensas más grandes fue cuando ofendieron a mi esposa. Y ahí yo me enojé y me amargué y hice de todo lo que no debía hacer. Pero Dios me ayudó a pasar el proceso. Pero ¿sabe lo que me ha servido? Es que con las personas que más me han provocado enojo, amargura, y alguna vez llegué a sentir odio, solo por una persona. Nunca pensé iba a llegar a ese nivel, pero llegué a ese nivel, una vez. Y yo recuerdo que lo que más me sirvió es empezar a recordar a esa persona, no con lo malo que me había hecho, sino con todo lo bueno que ella hizo en su momento. Y eso sanaba mi corazón. Yo recuerdo cómo recordaba a esas personas que ahora me habían herido, me habían ofendido, me habían dicho, hablaban, grababan, hacían de todo. Los que estaban, y porque usted debe saber eso, que la misma semana en que a Jesús, una semana antes le dijeron, ¡Hosana! Una semana después decían los mismos, ¡crucifícale! Y de la misma manera va a pasar. Hay gente que ahora está con usted, pero mañana le van a tirar a matar. Hay gente que ahora dicen, lo admiro, es lo máximo, los mismos mañana pueden estar en contra suya. Pero cuando usted no quiere llenarse de amargura, entonces usted recuerde lo bueno que ellos hicieron. Y cuánta sanidad ha traído a mi corazón pensar en aquellas personas y decir, Señor, qué bueno, tú las usaste en un momento. Cuando yo necesitaba, Él estuvo allí. Cuando yo no estaba solo, ella estuvo allí. Esa palabra, esa oración, esa palabra, esa predicación, ese consuelo. Lo bueno, pero cuando usted empieza a alimentar lo malo, usted va a volverse un amargado. Diga, fuera la amargura. Henry Ward Beecher dijo, puedo perdonar, pero no olvidar. Es solo otra forma de decir no puedo perdonar. Esa es una excusa. Escuche, la Biblia dice que Dios cuando perdona, Él echa a lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de nuestros pecados. No significa que intelectualmente su memoria se borra, porque Él lo recuerda todo. Significa que Él recuerda eso, pero sin rencor, sin odio, sin aborrecimiento, sin juicio, sin castigo. La gente que dice, no, es que yo puedo perdonar, pero no olvidar, es porque todavía está amargada, todavía está amargado. Llega un momento donde lo que a mí me ha pasado, y son cosas feas, y casi nunca me gusta contar todas las experiencias, pero las cosas que me han pasado, había días donde pasaba noches enteras llorando, sin poder dormir, me dormía y soñaba con eso, y era algo horripilante, hasta que aprendí a pedir perdón y a perdonar y a decidir perdonar, y Dios sanó mi corazón y ahora recuerdo exactamente lo mismo. Yo recuerdo exactamente las palabras, los gestos, los dichos, todo, quién lo dijo, quién no lo dijo, pero ya no me produce nada, solamente como dice Job, recuerdo eso como aguas que pasaron. Ya pasó. Pero si usted recuerda eso y aparte le sigue sintiendo el mismo dolor, es porque usted no ha perdonado realmente. Benjamin Franklin dijo, escribe los agravios en el polvo, las palabras de bien, escríbelas en el mármol. ¿Sabe cómo usted va a ser libre de la amargura? Cuando usted deje de estar recordando lo malo y lo que dijo y lo que hizo y lo que hizo y lo que no hizo, porque hay gente que nos ofende con lo que hace, pero también con lo que no hace. Y a mí me mantienen ofendiendo todos los días con lo que no hace. Si usted le escribe a alguien y no le contesta, es una forma de ofender a la otra persona. Si usted llama y a propósito le dejan con la mano extendida, es una forma de ofender a la otra persona. Con lo que hacen, pero también con lo que no hacen. Pero llegará el punto donde usted no puede estar pensando solo en lo malo que le hicieron o no le hicieron. Debe hacer lo que Benjamin Franklin dice, escribe los agravios en el polvo, las palabras de bien, escríbelas en el mármol. Jesús escribía en el polvo porque los pecados que escribía de esos inmundos, Dios podía perdonarlos, pero ellos no entendieron la misericordia de Dios. Ellos decidieron ser acusados por su conciencia e irse. No se atrevieron a lanzar la piedra, pero de todas formas Jesús les estaba dando una gran lección. Si usted quiere ser sanada de la amargura, recuerde lo bueno que esa persona hizo, aunque ya no esté con usted. Jesús al traicionero de Judas le dijo, amigo, ¿a qué has venido? Estaba recordando los buenos momentos.
el que comía del mismo plato, los momentos especiales, los 3 años que estuvieron juntos. Pero la gente que se amarga va a recordar siempre lo malo. Y el último, diga, odiando. El que le dice fatuo es el que está lleno de rencor. Primero los Corintios 13:5 dice, no hace, el que está lleno de amor, todo lo contrario dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda odio, no guarda rencor. Diga, rencor. ¿Qué hacer para restringir o impedir que el odio y el rencor nos controle? El odio y el rencor solo se disipan cuando nos dejamos llenar por el verdadero amor, que no es otro que el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Diga, necesitamos un bautismo de amor. O sea, Satanás está interesado en que te enojes porque con eso te aprisiona, en que te amargues porque con eso te entierra y en que odies porque con eso te arrebata la salvación. Pero amado hermano, Dios tiene poder para sanarte del enojo, para liberarte de la amargura, para arrancar la raíz de amargura y para soltar el odio en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios y decir, un bautismo de amor es lo que yo necesito? Dele ese aplauso a Jesús. Aleluya. Una vez que usted reconoce, una vez que usted restringe, entonces usted necesita reemplazar el problema. Eso es mostrar quién es y en qué estado se encuentra quien no quiere perdonar y reemplazarlo por la solución. Primera de Juan 4:20 al 21 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano en todo el sentido de la palabra. Prójimo, consanguíneo y de la fe. Ahora, el que está enojado, en Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo. Es decir, cuando se deja avanzar el enojo, se le da lugar o derecho al diablo sobre nuestras vidas. Y es allí cuando él hace de las suyas en muchas áreas de nuestra vida, como si fuéramos sus juguetes. Es ahora que usted y yo debemos tomar decisiones. Amado hermano, usted no es juguete del diablo para que el diablo tenga lugar en su vida y lo aprisione. Es hora de dejar que nuestro Creador tome el control de nuestras emociones. Él tome el control de sus sentimientos, tome el control de su mente. No permita que la ira lo sepulte, no permita que el enojo lo encarcele y no permita que el diablo lo tome como si fuera un títere de él. Usted es un instrumento en las manos de Dios. El enojo no debe tener parte en mi corazón. Eso es lo que el diablo quiere, atarte y cautivarte. El que está amargado, una palabra para él, primera de Juan 2:9 al 11. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Los enojados están encarcelados y por eso muchas veces ni alabar ni adorar pueden en libertad. Pero el amargado está en tinieblas. Cuando se tiene raíz de amargura significa que estamos en completas tinieblas, porque la raíz está enterrada en lo profundo de la tierra. Y cuando una persona está sepultada por Satanás, empieza a andar en tinieblas y no puede ver claramente. Por eso la vida espiritual del amargado estará siempre en penumbras. Y yo quiero decirle hoy en el nombre de Jesús, es hora de dejar que la luz verdadera que es Cristo ilumine en medio de nuestras tinieblas para ver cómo Dios ve y decidir perdonar por nuestro propio bienestar. El que está odiando, primera de Juan 3:15, una palabra para el que está odiando. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es decir, cuando nos dejamos llenar de odio y rencor, automáticamente perdemos vida eterna. Nuestra salvación queda en riesgo. Dejemos que el poderoso amor de Cristo invada nuestras vidas y ahuyente toda clase de odio y rencor.
Y lo último, diga renunciar al problema. La Biblia dice en Hebreos 12:14, usted lo sabe, dígalo conmigo: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Diga, seguid la paz con todos. Eso se trata entonces de que solo, y aquí viene el punto, usted tiene derecho a no perdonar, escuche, solo si usted fuese perfecto. Si usted nunca ofendiera, tal vez podría exigir que nunca se le ofenda, o en los peores casos podría darse la atribución de retener el perdón si fuera perfecto. Pero usted y yo somos imperfectos. Pero gracias a Dios que no es así, porque aunque Él es el único perfecto y es Dios, y siendo Él, siendo quien es, Él nos perdona a nosotros siendo quienes somos. Eso también debemos hacer nosotros. Si usted fuera perfecto, tal vez, pero si Dios, que es perfecto, nos perdona, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Quién se cree usted para no perdonar? ¿Alguien puede aplaudir a Dios un minuto? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo concluyo diciendo estos aspectos. Número 1, vale la pena perdonar, pues solo cuando perdonamos podemos estar en paz con Dios. Es decir, si usted no perdona, usted no está en paz con Dios. No sea iluso, usted no está en paz con Dios. La Biblia dice en Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, y esto es lindo, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Y acaso lo que usted ha hecho es poquito? Lo que yo he hecho poquito, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho contra Cristo es algo miserable, es algo terrible, es algo vergonzoso. Pero Él nos ha perdonado. Así que si usted quiere estar en paz con Dios, dígale al Señor: así como tú me perdonas todos los días, ayúdame a perdonar. Número 2, vale la pena perdonar por nuestro propio bien. Porque cuando alguien no decide perdonar, el principal, y muchas veces, y eso es lo peor, el único afectado es el que no quiere perdonar. El otro a veces está relajado y el otro por allá amargado. El otro está comiendo bueno y el otro no puede ni comer. Porque el único a veces, principalmente el afectado, y aún en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual, pero lo peor, aún en lo eternal, el único afectado es quien no quiere perdonar. En la eternidad no te van a decir: porque no quisiste perdonar, sí, ese esposo que tenías muy miserable y por ejemplo. No, usted va a tener que rendirle cuentas a Dios por su falta de perdón. Un predicador dijo: hay un pecado con el cual los creyentes tienen más dificultades que con cualquier otro pecado. Es un pecado que tiene el poder, escuche, de detener el poder de Dios en la vida nuestra, más que cualquier otro pecado, y es el pecado de un espíritu no perdonador. El doctor Adrián Rogers lo dice en un mensaje que se llama La libertad del perdón. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay personas cuyo milagro nunca va a llegar hasta que usted no perdone. Pero de verdad, no de labios para afuera, de verdad. Hay gente entre ustedes que va a recibir un milagro hoy solo si usted puede perdonar. Tercero, vale la pena perdonar, porque el perdonar es una señal auténtica de que usted es un verdadero hijo de Dios. Hablar en lenguas es una señal, pero otra de las señales es perdonar. Otra de las señales es el fruto, y entre el fruto está amor. Mateo 6:12 dice: y perdónanos nuestras deudas, pero el mismo Padre nuestro nos condiciona, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Un hombre llamado José Ingenieros dijo: enséñenos a perdonar, pero enséñenos también a no ofender. Sería más eficiente. Que Dios nos ayude a no solamente perdonar, sino a no ser ofensivos. La cuarta cosa, vale la pena perdonar, porque solo cuando perdonamos podemos recibir perdón de parte de Dios. Y esto es lo más serio. La falta de perdón bloquea e impide para nosotros
el perdón de Dios. Hay gente que aunque se desbarate, aunque ayune, aunque ore, aunque haga lo que quiera, si no perdona, Dios no te va a perdonar. Mateo 6, 14 al 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y la mejor forma de saber que ya has perdonado es cuando recuerdas exactamente lo que te dijeron y lo que te hicieron y ya no te hace nada en el corazón. Yo recuerdo hasta la cara, la mirada, los ojos, la forma como esa persona me dijo y me hizo y tantas cosas, pero yo amo a esa persona. Ya no recuerdo de la misma manera. Pero si usted es de los que dice ya perdoné y vuelve a llorar siempre por la misma ofensa, es porque usted necesita realmente examinar si ha perdonado. No puede ni hablar es porque necesita ser sanado todavía. Está intoxicado con el veneno de la amargura, del enojo o del odio. Adrian Rogers dijo: aunque suene redundante, un espíritu no perdonador es imperdonable. Si usted no perdona delante de Dios, también estaría cometiendo un tipo de pecado imperdonable. Y número 5, vale la pena perdonar, porque perdonar es un acto de amor. Y amar no solo es hablar, no solo es sentir, es demostrar. Cuando perdonamos es cuando realmente, y eso es lo más importante, quiero que allí se ponga de pie, levante sus manos o cierre sus ojos o ponga su mano en su corazón, como usted quiera. Si alguien quiere que Dios sane su alma, o incluso si usted dice: gloria a Dios, ya siento sanidad en mi alma, véngase al altar un momento, porque puede que ahora al final del culto tenga que ejercitar el arte de perdonar. Entonces véngase, prepárese de una vez. Si todavía hay algo en su corazón, venga al altar, doble su rodilla, no en las sillas, pero sí en el altar. Para eso se ha dispuesto este lugar. Y voy a orar por todos y cada uno de los que están hoy aquí en este lugar. Y doy espacio para que vengan a este lugar todos los que quieran venir. Véngase. Algunos vienen meditando, eso está bien. Otros vienen con su corazón, con su rostro abajo, está bien. Venga, arrodíllese, no delante de hombre alguno, delante de Dios. Y dígale al Señor que le ayude a perdonar, pero también a entender el secreto que hay. Y ese es el número 5, el que voy a decir antes de orar por todos ustedes. Quite la silla de ahí al frente para que no estorben allí y que puedan pasar todos al altar los que quieren pasar. Y doble su rodilla delante del Señor. Vale la pena perdonar, y escuche esto, mientras yo digo esto, usted va a entender por qué es necesario. Vale la pena perdonar, porque perdonar es un acto de amor. Y amar no es solo hablar o sentir, es demostrar. Cuando perdonamos, eso es lo más importante. Cuando perdonamos es cuando realmente valoramos los sufrimientos de Cristo. Y usted dice: ¿qué tienen que ver los sufrimientos de Cristo con esto? Que la ofensa que te hicieron a ti, que la humillación, la traición, el maltrato, la calumnia, el abuso, la violación, el desprecio, lo que te hicieron, la infidelidad, lo que te hayan hecho a ti. Si Dios, esto es lo que quiero que tú entiendas, si Dios se hizo hombre, fue para llevar también en la cruz los pecados de esa persona. Si esa persona ya se arrepintió y ya Dios le perdonó, entonces tú estás menospreciando el sacrificio que Cristo ya hizo por los pecados de él o de ella. Y si yo no quiero perdonar, entonces yo estoy diciendo que soy más que Dios. Porque si Dios ya perdonó la traición, la infidelidad, el maltrato, el abuso, el rechazo, el robo, la traición, la indiferencia, el insulto, el agravio, lo que te hayan hecho, lo que te haya sucedido, Dios perdonó. ¿Quién eres tú para no perdonar?
cuando perdonamos, valoramos entonces los sacrificios de Cristo, porque Él se portó y perdonó todo por amor a nosotros. Es necesario perdonar y soportarlo todo por amor a Él. Sí, la gente te pudo haber traicionado, ofendido, rechazado, calumniado. Puede que te haya traicionado tu mejor amigo, tu mejor amiga, la persona que más confiaste. Pero lo que tú y yo le hemos hecho a Cristo es todavía peor. Pero Cristo nos ha perdonado. Allí de rodillas levante sus manos y empiece a adorar a Dios. Y dele primeramente gracias por el perdón que ya Él derramó sobre tu vida. La Biblia dice en 1 Corintios 6, 7 al 8: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Amado hermano, una de las herramientas de Satanás para destruir la familia, para destruir el ministerio, para destruir la iglesia, para destruir los hogares, se llama el rencor, el enojo, el odio, la amargura. Pero en este día yo voy a declarar que haya un bautismo de amor en esta mañana. Allí donde está, empiece a decir: bautízame con tu amor, Espíritu Santo. Ayúdame a perdonar, ayúdame a perdonar. Yo no puedo, pero tú puedes hacerlo. Dame el poder, dame la gracia, dame la capacidad. Y dele ese aplauso al Señor allí donde está de rodillas. Y mientras usted aplaude, mientras usted pide perdón, ok, pero también dígale: Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a amar, ayúdame a dar lo que tú me has dado. Y Dios te llenó de amor, entonces dáselo a otro. Dios te dio perdón, entonces perdona también. Si tú quieres todo lo que tú quieres que los hombres hagan contigo, hazlo con ellos. Si quieres ser perdonado, perdona tú. Amados niños, jóvenes, adolescentes, donde estén, adore a Dios allí en este día. No se quede mirándome, no se quede pensativo, no, cierre sus ojos, alabe a Dios. Aquí está el Rey de la gloria, aquí está el Rey sublime, aquí está el Todopoderoso. El aplauso no es para el hombre, es para el Rey de reyes y Señor de señores. Alguien puede darle ese aplauso al Señor. Haga ese aplauso para el Rey. Levante su voz, levante sus manos y adore. Yo te pido, Señor, sana corazones heridos.